Hola chicos, chicas. Con este vídeo vamos a empezar a estudiar el bloque de estadística, más concretamente el concepto de probabilidad. La probabilidad en matemáticas mide, es una forma de calcular la posibilidad de que ocurra un determinado suceso del que no tenemos certidumbre de que vaya a ocurrir. Por ejemplo, los juegos de azar son una buena base para empezar a estudiar el cálculo de probabilidades. Entonces, si lanzamos una moneda, lanzar una moneda. Los posibles resultados del lanzamiento de una moneda son cara y cruz, que vamos a denotar de esta forma. Bien, si quiero calcular, o quiero decir cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda, que no sea trucada, una moneda normal, la probabilidad de que salga cara, esto se escribe así, P mayúscula, probabilidad de que ocurra cara, esa probabilidad, que es posible que estéis pensando en que es el 50%, la mitad de las veces debería salir cara, la otra mitad de las veces debería salir cruz, por lo tanto el 50% de las ocasiones debería salir cara. Eso no significa que vaya a salir cara siempre en la mitad de las veces que yo lance una moneda. En proporción, aproximadamente, teóricamente, el 50%. Bien, pues en matemáticas la probabilidad se mide entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad del 50% equivale a una probabilidad 0,5. Dicho de otra manera, la probabilidad de que salga cara es 1 de cada 2. Un medio, que dividido, esto es 0,5. Ok. Las probabilidades, en general, son valores siempre comprendidos entre 0 y 1. Si queremos multiplicarlo por 100, lo que tenemos así es el porcentaje que va a estar, por lo tanto, entre el 0% y el 100%. Por lo tanto, una probabilidad de 0,5 corresponde a un porcentaje del 50%. Ok. Bien, esta es la notación que vamos a utilizar para responder, para indicar las probabilidades de determinados sucesos. Y ahora vamos con vocabulario que vamos a necesitar para podernos entender bien a la hora de hablar del cálculo de probabilidades. Bien, la probabilidad se ocupa de experimentos aleatorios. Los experimentos aleatorios son aquellos que, repetidos en las mismas condiciones, dan lugar a resultados distintos, fruto del azar. En contraposición a los experimentos aleatorios están los experimentos deterministas, que de antemano ya sabemos cuál va a ser el resultado al realizar el experimento. Yo tengo este bolígrafo sujeto en mi mano. Si lo suelto, es absurdo preguntarse a qué dirección va a coger. Yo lo voy a soltar y sé que va a caer hacia el suelo, hacia la mesa. ¿Sí? Es el preguntarse qué dirección va a tomar el bolígrafo al yo soltarlo en el aire, es un experimento determinista. Otra cosa distinta es lanzar una moneda y preguntarme no si va hacia el techo o hacia el suelo, eso sería un experimento determinista, preguntarnos cuál es el resultado, cuál de las dos caras de la moneda va a quedar a la vista del lanzamiento, cara o cruz. Bien, eso sería un experimento aleatorio. Ok. Más conceptos. Espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Es muy importante conocer el espacio muestral para luego
poder calcular probabilidades de ese experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, de lanzar una moneda, el espacio muestral que se denota por la letra E es un conjunto de cosas que se escribe entre llaves y en este caso lanzar una moneda tiene como espacio muestral, muy sencillo, cara o cruz. Si pienso en el experimento aleatorio lanzar un dado de 6 caras, el espacio muestral será 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Los experimentos pueden ser más o menos complejos y, en consecuencia, el espacio muestral será también más o menos complejo. Cada uno de los posibles resultados del espacio muestral se llama suceso elemental. Así pues, el espacio muestral del lanzamiento de una moneda consta de dos sucesos elementales. El espacio muestral correspondiente al lanzamiento de un dado consta de 6 sucesos elementales. Bien, entonces, según esto, la probabilidad de que yo al lanzar un dado obtenga un 1 va a ser, y comentaré posteriormente de nuevo, casos favorables a que salga un 1, entre los 6 posibles resultados que puede tener el resultado de lanzar un dado. Por lo tanto, la probabilidad de obtener un 1 al lanzar un dado es de 1/6. La misma probabilidad que la de obtener un 5 al lanzar un dado. Hay un 5 de 6 posibilidades. Bien. Vamos a calcular probabilidades de sucesos, no necesariamente de sucesos elementales. Vamos a hablar de suceso en general a cualquier subconjunto del espacio muestral. Entonces, por ejemplo, me puedo preguntar cuál es la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado. Números pares tenemos el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, hay 3 casos favorables entre los 6 posibles resultados del lanzamiento de un dado. Así pues, 3/6, que simplifica a 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5, esa es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea un número mayor que 3? Números mayores que 3 son el 4, el 5 y el 6. Por lo tanto, esa probabilidad es de 3/6. Casos favorables al suceso por el que yo me pregunto su probabilidad entre los casos posibles, que son los 6 que ya conocemos. Las probabilidades las damos como fracciones simplificadas o bien como números decimales redondeados a 4 cifras decimales. Si tiene menos, porque la división es exacta, pues mejor. Digo a 4 cifras decimales porque de esa manera, al multiplicar por 100, el resultado es un número con 2 decimales. Por ejemplo, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que el resultado de lanzar un dado sea un número múltiplo de 3. Números múltiplos de 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, la probabilidad de que el resultado de lanzar un dado sea un número múltiplo de 3 será 2/6, que simplifica a 1/3, o sea 0,3 periodo, redondeo a 4 cifras decimales, o lo que es lo mismo, multiplicando por 100, un 33,33%. Ok, así pues, hemos hablado de experimento aleatorio, los juegos de azar, todos esos experimentos, esos juegos, esos fenómenos que no
tenemos certeza de cuál va a ser el resultado de antemano y depende del azar. Los experimentos aleatorios, para conocerlos bien, debemos poder describir perfectamente el espacio muestral. El espacio muestral, que se denota por la letra E, y es el conjunto de cada una de las cosas que pueden ocurrir como resultado del experimento aleatorio. Por ejemplo, pensamos ahora en sacar una carta de la baraja española. La baraja española es muy interesante para plantearnos problemas de probabilidad. La baraja española son 40 cartas. La baraja española son 40 cartas que podemos clasificar según sus palos en oros, copas, espadas y bastos. Son 10 cartas de oros, 10 cartas de copas, 10 cartas de espadas y 10 cartas de bastos. Y todas ellas, cada uno de los palos, están numerados del 1 al 7 y luego las 3 figuras, que son sota, caballo y rey. Entonces hablamos del as de oros, del 2 de oros, del 7 de oros, de la sota de oros, del rey de oros y del as de copas, del 2 de copas, del 3 de copas, del rey de copas, etc. Tenemos 40 cartas. Bien, por lo tanto, el espacio muestral de extraer una carta de la baraja española consta de las 40 cartas. Cada una de las 40 cartas son sucesos elementales. La individualidad del resultado del experimento aleatorio se dice suceso elemental. Pero claro, cuando calculamos probabilidades, estas son de sucesos más complejos. Por ejemplo, yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de obtener, al sacar una carta de la baraja española, un naipe que sea de oros. ¿Sí? O cuál es la probabilidad de que sea una figura. O cuál es la probabilidad de que sea figura de oros. O cuál es la probabilidad de que sea un as. Bien, todas estas cuestiones por las que me pregunto sus probabilidades se llaman sucesos. ¿Sí? Bueno, pues vamos con el cálculo de las probabilidades de estos sucesos. Hemos dicho que el espacio muestral consta de 40 cartas, de 40 elementos distintos. Bien, yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la carta que yo extraiga de la baraja española sea una carta que sea de oros? ¿Cuántos casos favorables tenemos a que la carta sea de oros? Hay 10 oros, por lo tanto, 10 casos favorables entre los 40 posibles. Esto significa que la probabilidad de que la carta que yo saque al azar de la baraja española sea de oros es de 10 cuarentavos, un cuarto, 0,25. En forma de porcentaje, 25%. Probabilidad de que sea figura. Nos preguntamos, ¿cuántas figuras hay? Sota, caballo, rey, de oros, copas, espadas y bastos, hay 12 figuras de entre las 40. Esto es, simplificando, 3 décimos, o sea, 0,3. 30%. Probabilidad de que la carta que yo extraiga sea figura y de oros. Figura de oros. ¿Cuántas figuras de oros hay?
sota, caballo, rey de oros. Por lo tanto, hay 3 sobre 40. Esa es la probabilidad. Y por último, probabilidad de que sea un as. Hay 4 ases entre 40, un décimo. Ok. Seguimos avanzando. Los sucesos, podemos hacer una clasificación entre los sucesos. Hemos dicho sucesos elementales. Podemos hablar de sucesos imposibles. Imposible, que vamos a denotar de esta forma, un cero tachado, conjunto vacío, y la probabilidad de que ocurra un suceso que es imposible, evidentemente, 0 posibilidades de que ocurra entre 40, entre 100, entre 2, 0 entre cualquier número es 0, es decir, el 0%. Suceso seguro es aquel que ocurre con toda seguridad. Hay una letra reservada para un suceso del que tenemos certeza de que va a ocurrir siempre, y es la letra E. La letra E, que es la misma letra con la que designamos al espacio muestral, porque en él recogemos todo lo que puede ocurrir como resultado del experimento. Suceso seguro E, que es como preguntarse cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de la baraja española, esta sea o de oros, o de copas, o de espadas, o de bastos. Pues evidentemente cualquier carta que yo saque va a ser una de esos palos, 40 sobre 40, 1, que equivale al 100%. Muy bien. Siguiendo con los apuntes que vais a tener para seguir la unidad, aquí os hablo de técnicas de recuento. Bueno, básicamente 2 técnicas de recuento. La tabla de doble entrada o tabla de contingencia y un diagrama en árbol. Vamos a ver qué es cada cosa. Podemos hablar de... ahí en los apuntes tenéis el lanzamiento de 2 dados. Voy a plantearme el lanzamiento de una moneda, el experimento aleatorio en el que me voy a basar en esta ocasión va a ser lanzar una moneda, lanzo una moneda y un dado. Mis apuestas, las probabilidades en las que me voy a basar es en el resultado de lanzar una moneda y un dado a la vez. Bien, ¿cuál es el espacio muestral del experimento aleatorio lanzar una moneda y un dado? Bien, lo puedo hacer de 2 formas. Mediante una tabla de contingencia, una tabla de 2 entradas, en la que puedo poner cara y cruz como resultado de la moneda, y en las columnas voy a poner el resultado de lanzar el dado. ¿Cuántos resultados pueden darse? ¿Cuál es el espacio muestral? Pues va a ser cara y 1, cara y 2, cara y 3, cara y 4, cara y 5, cara y 6, cruz y 1, cruz y 2, cruz y 3, cruz y 6. Es decir, aquí dentro tengo 2 por 6, 12 posibilidades distintas como resultado del experimento aleatorio. Ese sería el espacio muestral. Muy bien. Otra forma de plantear o de describir de una forma eficaz el espacio muestral de un experimento aleatorio compuesto porque consta de 2 experimentos más sencillos, como es el lanzar una moneda y un dado. Es un diagrama en árbol. Entonces,
digo que lo lanzo simultáneamente, pero yo en mi pensamiento puedo ordenar primero el resultado de lanzar la moneda, cara y cruz, y posteriormente me fijo en el resultado de lanzar el dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si lanzo la moneda, esta sale cruz, al fijarme en el resultado del dado, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Por lo tanto, aquí, en este árbol que hay que ver tumbado, en este árbol tenemos las 12 posibilidades. 2 para el resultado de la moneda, y por cada una de estas 2 tengo 6 como resultado del dado. Y 2 por 6 son 12. En el extremo de cada rama tengo los 12 sucesos elementales de los que consta este experimento aleatorio. Cara 1, cara 2, cara 3, cara 6, cruz 1, cruz 6. Ok. Tablas de contingencia, diagramas en árbol. Muy importante, y es lo que nos va a facilitar la resolución de los problemas. Seguimos avanzando en los apuntes, y lo siguiente que tenéis aquí son las operaciones con sucesos. Bien, los sucesos, hemos dicho, que se denotan por letras mayúsculas. A, B, C, D, o la inicial del suceso que queremos representar con esa letra. Bueno, vamos a pensar en las cartas de la baraja española, ¿sí? Entonces, el experimento aleatorio una carta baraja española. Bien, española de 40 cartas. El espacio muestral consta de las 40 cartas. Muy bien. Planteo esto como base para referirme a las operaciones con sucesos. Voy a llamar A al suceso, la carta sea de oros. Sea de oros. Llamo B a que la carta sea una figura. Sea figura. Sota, caballo, rey, de cualquiera de los palos. Muy bien, pues en base a esto, que sea de oros significa este suceso que consta de 10 sucesos elementales del espacio muestral. El 1 de oros, el 2 de oros, el 3 de oros, el 7 de oros, la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. 10 elementos. Y figuras tenemos sota de oros, caballo de oros, rey de oros, sota de copas, caballo de copas, rey de copas, de espadas y de bastos. Bien, aquí tenemos este suceso A consta de 10 elementos, este suceso B consta de 12 elementos. 3 por 4, 12. Muy bien, pues operaciones con sucesos. Vamos al asunto que nos ocupa. Operaciones con sucesos. Bien. Una operación no es otra cosa que a partir de 2 elementos
obtener un tercer elemento. Operaciones con números, de dos números, operados entre sí, obtenemos un tercer número. Véase, a partir de la operación suma, 2 más 3, 5. Si hablamos de la operación multiplicación, 2 por 3, 6. Bien, dependiendo de las operaciones que empleemos para ligar a dos números, obtenemos un tercer número que puede ser distinto según la operación que planteemos. Bien, pues con los sucesos podemos hacer lo mismo. Operando los sucesos A y B, vamos a obtener un tercer suceso. Y las operaciones son las operaciones lógicas. Vamos a ver. Aquí está así explicado. Vamos a hablar de la intersección de sucesos. La intersección de sucesos, vamos a pensar en la intersección de A y B. La intersección de A y B es el suceso lógico que ocurre cuando se da simultáneamente A y B. Esto se denota por este símbolo así escrito. Bien, ¿cuándo ocurre A y B simultáneamente? Es decir, pensemos en cuándo ocurre que una carta es de oros y también figura. ¿Qué cartas están de acuerdo en que sean oros y figura? Bueno, pues son, no hay más que tres, la sota de oros, el caballo de oros y el rey de oros. ¿Sí? Son estas tres cartas las que corresponden a el suceso A y B, oros y figura. Esta es la intersección. La unión se corresponde con el suceso lógico que resulta de plantearse el suceso que ocurrirá cuando ocurra A o B. Esto se escribe así. Es el suceso que ocurre cuando se da o bien A, cualquiera de los sucesos de A, o cualquiera de los sucesos de B. Así que, ¿cuándo una carta es de oros o figura? Pues cuando es cualquiera de estas 10 más cualquiera de estas 12. Claro está que a la hora de decir cuántos elementos tiene A o B, es decir, A en adelante, en lo sucesivo hablaremos de A unión B. Podemos entender esto como una U sin el rabito, una U con B. Tenemos las 10 cartas de oros más las 12 figuras que deberíamos descontar la sota, caballo y rey de oros, que ya está contado aquí entre las 10 cartas de oro. Por eso voy a restar 3 figuras de oros para no contarla dos veces, porque la sota, el caballo y el rey de oros, que están entre las 12 figuras, también están entre las 10 cartas de oro. Por lo tanto, tenemos 19 cartas que son favorables a la apuesta que yo haga de oros o figura. Muy bien, esta es una segunda operación. La intersección, la unión y el suceso contrario es la tercera operación. Lo contrario a A, vamos a describirlo como no A. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? Me puedo plantear de que una carta no sea de oros. La notación que vamos a emplear para escribir esto es A raya. Y si me pregunto cuántas cartas son favorables a que no sean de oros, pues de las 40 cartas hay que sacarle las 10 cartas de oro. Por lo tanto, entre
toda la baraja que hay son 30 naipes favorables a que no sean de A. Muy bien, pues estas son las tres operaciones que vamos a manejar. La intersección, la unión y lo contrario o complementario. Complementario a un suceso A en este caso, y que se denota por A raya. A intersección B, A unión B, esto es no A o A complementario. Muy bien. Más conceptos que tenemos que manejar. Sucesos incompatibles. Bueno, pues como la propia palabra dice, diremos que A y B son incompatibles cuando no pueden darse simultáneamente. Pensando en la baraja española, A y B, en este caso, oros y figura, no son incompatibles. A y B, en este caso, no son incompatibles. Pero, por ejemplo, si yo me planteo A, oros, y C, copas, pues evidentemente A y C son incompatibles. Porque no hay ninguna carta que sea de oros y de copas a la vez. En cambio, sí hay cartas que son de oros y figuras a la vez. No son incompatibles, o dicho de otra manera, son compatibles. Ok. Los diagramas de Venn son muy interesantes para razonar los problemas. Además de las tablas de contingencia que hablamos antes y los diagramas en árbol, son interesantes los diagramas de Venn. Diagramas de Venn, por ejemplo, bueno, es esto que aparece aquí. Si tenemos dos sucesos, tenemos por aquí A, las 10 cartas de oros. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y sota, caballo y rey de oros. Todas estas son de oros. Además del 1 de oros, el 2 de oros, etc. Y puedo representar entre las 40 cartas de la baraja española las figuras que designé por la letra B. Y las figuras, las 12 figuras, son, además de la sota, el caballo y el rey de oros, que estaría aquí dentro del diagrama de la nube con la que represento A. Esta sota, caballo y rey de oros están en la nube de B, y por aquí afuera están también la sota de copas, la sota de espadas, la sota de bastos, el caballo de copas, el caballo de espadas, el caballo de bastos y los reyes de copas, de espadas y de bastos. Así que aquí tengo las 9 cartas, figuras que no son de oros, más las 3 que hacen las 12, y aquí tenemos las 10 cartas que son de oros. ¿Sí? Y por aquí afuera tengo el 1 de copas, el 2 de copas, el 3 de copas. Tengo un montón de cartas fuera de A y fuera de B. Con esto puedo hacer razonamientos. Seguiremos, avanzaremos con estas notaciones. De momento, echadle un ojo, leedlo y más adelante trabajaremos con ello. Aquí hay unas explicaciones que, bueno, puede ser oportuno que lo comente ahora. Bueno, podemos pensar en A, vamos a pensar en cartas de oros y a raya las cartas que no son de oros. Claro, cuando yo me planteo las cartas que son de oros y las cartas que no son de oros,
¿Cuántas cartas hay que sean de oros y que no sean de oros? Ninguna. No hay ninguna carta que sea de oros y no de oros a la vez. Es absurdo. Esto se lo designa por el conjunto vacío, el suceso imposible. La probabilidad de que una cosa y su contraria ocurra es 0. Asimismo, la probabilidad, vamos a pensar primero en el suceso, carta de oros o unión que no sea de oros. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta que yo saque al azar sea de oros o no de oros? Pues evidentemente la probabilidad de que una carta sea de oros o no lo sea es del 100%. El suceso que sea A o no A corresponde al espacio muestral. Y la probabilidad del espacio muestral, evidentemente, es 1, porque siempre va a ocurrir algo del espacio muestral. Ok. Vamos con el concepto de probabilidad, que ya está introducido. La regla de Laplace. Bien, la regla de Laplace es esta formulita que ya he comentado en los ejemplos anteriores. La probabilidad de un determinado suceso A se calcula haciendo el cociente entre casos favorables a A y los casos posibles que pueden darse en el espacio muestral. Esta formulita se llama así, regla de Laplace. Poco más que decir. Ahí tenéis algunos ejemplos y unas formulitas y propiedades que debemos manejar para resolver los problemas. Evidentemente, claro, la probabilidad de un suceso se calcula como números de casos favorables, casos a favor de que ocurra A, partido de casos, el número de casos posibles. Claro, esto es un cociente, es una fracción positiva. Hablamos del número de casos. Por lo tanto, la probabilidad de un determinado suceso A siempre es un número mayor que 0. Y es una fracción en la que el numerador es un número menor o igual que el denominador. Por lo tanto, tiene que ser esa fracción un cociente menor o igual que 1. Las probabilidades son valores comprendidos entre 0 y 1, que si lo multiplicamos por 100, lo que tenemos es el porcentaje, un porcentaje entre el 0% y el 100%. Ok, hablaremos de porcentajes o probabilidades. Eso por una parte. Y por otra parte, la probabilidad del espacio muestral de un suceso que es seguro, esa probabilidad es de 1, la probabilidad de un suceso imposible es de 0, está comentado, y luego, claro, la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles, importante, la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más B. Que ojo, si no son incompatibles, deberíamos restar la probabilidad de la intersección. Voy a explicar esto. Pensamos, de nuevo, en el ejemplo de extraer una carta de la baraja española. Habíamos dicho A, carta de oros, y B, figura. Y ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad, primero, que la carta sea de oros? Casos favorables, 10, casos posibles, 40. Esto es un cuarto, resuelto. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que no sea
de oros. Evidentemente, puedo hacerlo de dos formas. Contando los casos favorables a que no sea de oros, 30 cartas, partido de las 40 posibles. 3/4. Lo que pasa que, claro, ya implícitamente nos aseguro que cuando respondemos con que son 30 las cartas que no sean de oros, sabiendo que son 40 todas y que hay 10 que sí son de oros, el razonamiento que seguramente habréis hecho es de restar a 40 las 10 cartas que son de oro. Es decir, estamos aplicando esta formulita que puede ser útil a la hora de calcular probabilidades de sucesos complementarios. Es decir, la probabilidad de no A lo podemos hacer haciendo 1 menos la probabilidad de sí A. Es decir, 1 menos 1/4, que vuelve a dar, evidentemente, 3/4. Ok. Ahora voy a plantearme. Voy a añadir aquí el suceso C, copas. Bien, pues la probabilidad de que la carta que yo extraiga sea de oros o de copas, esta notación de este O corresponde a la operación A unión C. Unimos los casos favorables A con los casos favorables a C. A unión C. Y esto, puesto que son incompatibles, no hay ninguna carta que sea de oros y de copas a la vez, podemos plantearnos la probabilidad de A más la probabilidad de C. Esto es probabilidad de oros 10/40 más otros 10/40. 20/40, 1/2. Ok. Ahora bien, si yo me planteo la probabilidad de A o B, oros o figura, la probabilidad de A unión B sería un error calcularlo como la suma directa, simplemente. Porque, ya habíamos comentado antes, la probabilidad de oros son 10/40. La probabilidad de figuras, hay 12 figuras entre 40, 22/40. Y esto no es cierto. No hay 22 cartas que sean oros o figuras. Son 22 si no descontamos la sota, el caballo, el rey de oros, que está entre estas 10 y entre estas 12. Por eso, estaría mal sumar directamente A y B, y lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula, que es la fórmula general, A unión B, probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, cuando se tratan de sucesos que no son incompatibles. Es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esto es 10/40, 10 oros, más 12 figuras entre 40, menos oros y figuras, que son 3, entre las 40. ¿Sí? Estos son 19/40. La probabilidad de que una carta extraída al azar sea de oros o figura. Ok. Y hasta aquí lo que es la teoría de esta primera semana. Un saludo.